más utilizados en general en el mundo. ¿No es el más usado? No, no puedo decir eso. ¿Es el mejor de todos? No, seguro que tampoco. Pero sin duda que es uno de los más usados, ¿sí? Principalmente por, bueno, algunas de las características que les voy a contar ahora. Pero no importa, el tema es que hoy uno de los más usados. Y nos va a servir mucho para el contenido que o sea, nos va a servir para ejercer cuando ustedes reciban, porque realmente se usa mucho en serio, mucho para hacer sistemas informáticos, para hacer aplicaciones nativas de celular, por ejemplo. Y particularmente en esta materia, nos va a servir mucho para lo que queremos realmente practicar, que requiere orientación a objetos, este es un lenguaje fuertemente orientado a objetos, y que nos habilite, bueno, unas cuantas cosas que vamos a ir utilizando para ver la parte de estructuras de datos. Que es un lenguaje, bueno, que ya tiene unos cuantos años, ¿sí? Salió, no sé, 20, 25 años atrás, sí, bueno, sí, 25 seguramente. Va por la versión 17, ¿sí? Ya les voy a contar un poco sobre el tema de los números de versión, no les afecta, pero sí, en cierto modo. Es un lenguaje que tiene unas cuantas características que nos van a ser útiles, ¿sí? Básicamente, ¿qué cosas nos van a interesar de este lenguaje? ¿Por qué lo vamos a elegir? Primero, es un lenguaje de bastante alto nivel. Si bien ustedes van a renegar al principio porque van a decir, uy, pero qué caprichoso que este lenguaje, tantos chirimbolos que me hace poner, tantos simbolitos, me olvidé una llave y se me rompió todo. O peor, se me movió una llavecita y el programa no funciona nunca más y anda todo al revés y el compilador no me da error. ¿Sí? Súper más caprichoso que Python. Y la han sufrido a Python. ¿O no? Porque en Python vos te confundiste un tab y no anduvo más nada. Bueno, Java es peor. ¿Sí? Sin embargo, y a pesar de eso, es de muy alto nivel. Tiene instrucciones que capaz que con una instrucción resolvemos un montón de cosas, ¿sí? No sé, cosas como, ¿se acuerdan? El ejercicio del primer año, cargue un vector y ordénelo. Bueno, había que estudiar el algoritmo de ordenamiento, hacerlo andar, que a veces no es algo tan fácil, y programarlo y probarlo. Bueno, Java tiene una instrucción que se llama array.sort, y te lo ordeno, ¿sí? O si les digo, tome un vector y copie, no sé, la primera mitad del vector, cópiela en otro vector nuevo. Y bueno, quiere que haga un ciclo, el vector original, y que de alguna manera vaya pasando todos los datos al otro. Bueno, Java tiene una instrucción que se llama array_copy. Y ya está, y dice de dónde hasta dónde y qué otro vector y ya está. O sea, en ese sentido es de muy alto nivel. No, y aparte tiene realmente una biblioteca de clases muy grande, con un montón de funcionalidades ya programadas y ya hechas, ¿sí? Sí, lo vamos a ver de acá con tiempo, pero si decimos, che, quiero una ventana, y hay una librería que con hacer un new me dibuja una ventana. ¿Sí? O sea, en ese sentido decimos que es muy alto nivel, tiene construcciones muy grandes y muy elaboradas que requieren poco trabajo de parte del programador. Ahora, ¿significa que son las mejores? Y no. El método de ordenamiento de vectores que trae está bueno, pero no es necesariamente ni el más rápido ni el mejor. Es uno como para que tengamos hasta que aprendamos nosotros a hacer nuestro algoritmo. ¿Sí? Pero por lo menos, che, no sé todavía cómo ordenar un vector. Bueno, el lenguaje este ya tiene un mecanismo. Cuando después aprendas, bueno, podés programarlo vos el tuyo, que capaz que sea mejor que el que trae. ¿Sí? Sin embargo, nos brinda muy fácilmente hacer un montón de cuestiones, ¿sí? que en otros lenguajes requieren un poco más de trabajo. ¿Sí? Estoy pensando, por ejemplo, eso lo voy a mostrar pronto. No sé, leer un archivo de texto. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en Python, leer un archivo de texto no es súper difícil, son 2 o 3 instrucciones. Bueno, Java lo hace más fácil todavía. ¿Sí? O sea, en ese sentido, a pesar de ser un lenguaje un poco más difícil de aprender, tiene un montón de funcionalidades que nos van a ser súper útiles para un montón de cuestiones. Después, bueno, características que nos interesan. Es fuertemente orientado a objetos. Si ya sabemos objetos,
Java se acopla muy bien a la idea, ¿sí? Si nosotros decimos, che, quiero hacer un sistema informático para un sistema de información, y me pasé haciendo todo el análisis orientado a objetos, ya hice un diseño orientado a objetos, ya sé qué clases voy a querer programar, y lo más lógico es tener o haber elegido previamente un lenguaje que sea orientado a objetos, ¿sí? ¿Puedo hacer un sistema informático en un lenguaje estructurado? Sí, más vale que sí. Pero voy a tener una etapa de traducción más de lo que el analista de sistemas me dé a programarlo si no tengo objetos, ¿sí? Entonces también va a ser bueno y va a ser muy, muy, muy práctico. Ustedes ya tienen experiencia con lenguajes orientados a objetos, ¿sí? ¿Qué es Smalltalk? Smalltalk es un lenguaje muy bueno, técnicamente es buenísimo. Obviamente ustedes lo sufrieron, ¿por qué? Porque como no pueden programar un main, nunca ven nada andando, ¿sí? Y no porque no puedan, sino porque la materia es corta y no da tiempo para realmente programar un main. Con Smalltalk pueden hacer ventanas, pueden hacer sitios web, pueden hacer realmente, no estoy exagerando, pueden hacer ventanas que con muy poco código, pueden hacer unos sitios web, pueden hacer todo con Smalltalk, ¿en serio? No se llega a ver, por eso ustedes no lo han disfrutado, ¿sí? Pero Smalltalk como lenguaje es grosísimo. Java también, ¿sí? Tiene muchas cuestiones, o sea, realmente Java implementa todas o prácticamente todas las características que la programación orientada a objetos exige, y eso requiere, bueno, que lo estudiemos, y sí, ahí nos vamos a concentrar mucho a estudiarlo bien. Una de las características que también son importantes con este lenguaje es que es independiente de la plataforma. ¿Cuál es la idea? Que nosotros con Java hagamos un programa, lo que sea, y lo podamos ejecutar en cualquier sistema operativo. O sea, que yo escriba el programa, vamos a hacer una etapa de compilación, que les tengo que contar de qué se trata, y van a generar lo que se llama un programa ejecutable. Ustedes pueden hacer doble clic y arrancan. Ese programa ejecutable, o más o menos ejecutable, técnicamente no, pero pensémoslo como ejecutable, ustedes lo llevan a cualquier computadora que tenga cualquier sistema operativo y va a funcionar. ¿Sí? Esa fue una de las principales características que hizo que Java se adopte rápidamente cuando nació. ¿Sí? Ya les voy a contar cómo es esto de, che, cómo hago para generar un ejecutable, pero es una de las características que más prendió del lenguaje cuando nació. ¿Sí? Bueno, después hay cuestiones técnicas que son menos interesantes, pero tiene cuestiones que también son bastante relevantes, ¿sí? Pero no importa, lean el teórico que no vamos a perder tiempo acá con eso. Básicamente, ¿por qué se lo elige tanto a Java? Porque nos permite hacer un montón de cosas. Con Java podemos muy fácil hacer aplicaciones con interfaz de consola de texto, como el que hacíamos con Python, ¿sí? Súper fácil. Podemos hacer muy fácil programas con interfaces de ventanas, ¿sí? Tiene, como les dije recién, tiene 2 o 3 librerías para hacer ventanas que son muy fáciles de lograr. O sea, che, quiero hacer una ventana. Tengo una clase que se llama ventana, la hago new y tengo una ventana. Che, quiero que la ventana tenga un botón. Tengo otra clase que se llama button. Le hago new a esa clase y se me dibuja el botón. ¿Sí? Ahora ustedes dirán, ¿se hacen programas de ventanas? No jamás en la vida se van a hacer programas de ventanas. ¿Sí? Si a ustedes les gusta dibujar ventanas, se confundieron de siglo para no hacer. No existen más las ventanas, y esta es la última vez en la vida que esta facultad va a enseñar ventanas. ¿Sí? No existen más, no jodan. Si alguien les dice, che, necesito un programador que sepa dibujar ventanas, ponerse con mucho, y me compro un libro, hago curso, lo que sea. ¿Sí? Pero no existen más las ventanas. Java igual lo permite hacer. ¿Sí? Queremos hacer un sitio web dinámico. Bueno, Java lo permite hacer de una forma relativamente fácil, ¿sí? Porque tiene varias librerías que nos permiten, con bastante poco esfuerzo y quizá un poco de esfuerzo en la teoría, pero con muy poca programación, tener un sitio dinámico montado, andando, accediendo a una base de datos, sin ninguna historia. Tengo que hacer lo que está más de moda hoy, que es lo que se llama el desarrollo full stack, ¿sí?
en donde la aplicación se distribuye entre varios servidores, los cuales se comunican entre sí. Uno o más servidores hacen lo que se llama la lógica de negocio, y otros servidores hacen lo que se llama la interacción con el usuario, la interfaz del usuario. Bueno, Java tiene librerías propias o librerías de terceros, ¿sí?, que nos permiten hacer eso con nada de código y nada de esfuerzo, y encima que anden bien, y que puedan montarnos en internet con relativa facilidad, y que si necesito, esto lo han visto en las materias de análisis de sistemas o de diseño de sistemas, necesito escalamiento porque digo, che, mi sistema tiene cierta cantidad de usuarios por día, pero hay 2 fines de semana en el año que se me rebalsa de gente porque vino, el Black Friday. Bueno, podemos muy fácilmente decir, che, yo sé que el viernes se me llena de clientes. Bueno, en vez de un servidor, lo copio en 20 servidores y que se repartan entre ellos. ¿Sí? Eso es algo que se llama escalamiento horizontal. Bueno, se puede hacer muy fácilmente. Java tiene como parte de su librería, o, como les digo, con librerías de terceros, muy fácilmente todos esos mecanismos para utilizar. Quiero hacer un programita para Android. Ese programa es Java. Che, no me gusta Java. Y para Android hay un solo lenguaje. Mátame. No me gusta. Bueno, espera que algún día aparezca otro. Sí, ya apareció otro que se llama Kotlin, pero bueno, nació hace muy poquito. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Este es un lenguaje que nos brinda una gran variedad de cosas para hacer. Quiero programar la red bus, pero quiero programar el lector que va arriba de cada colectivo con Java. ¿Está programando en Java? ¿Sí? Es más, acá en la facultad, uno de los profes de esta materia fue el que hizo eso pero no la red bus de Córdoba, sino de Chile. Tengo un robotito. No tengo cañón. Busquen ¿tienen internet ustedes? Sí. Busquen ¿Tenemos internet? Sí, ¿cómo montaste la virtual? Bueno, no lo he dicho. Busquen eso. Lego Mindstorm. Mindstorm. Ahí sale la cara de futuro. ¿Esto? A ver. Está caro. Bueno, es un robot programable. ¿Sí? Cerramos Java. Obviamente, no con la misma versión de Java que somos computadoras. En la computadora tengo monitor, teclado, impresora, base de datos. En ese chirimono no tengo ni monitor ni impresora. Volume control. Técnicamente voy a tener una versión reducida sale, bueno? del lenguaje, pero se programa con Java ese dicho. O sea, te da como el lenguaje seguro más interactivo. Tipo, No, obviamente sí. No es para. Sí. Puede ser que sea para usuario casual, digamos. debe ser una base de Java así con otra interfaz, así todo mucho. Entonces, No sé cuánto sale, si quieren ver uno, la semana que viene les lo traigo. Sí. Lo tenemos acá, pero tengo que ir a buscar la llave. Claro. O mañana. Bueno, ¿y cómo se logra todo esto? A ver. Bueno, ya les cuento después de por qué funciona en dispositivos muy diferentes. Java, desde el momento que nació, se planteó que sea, como les digo, multiplataforma, que funcione en muy diversos sistemas operativos. Y esto lo logra de esta manera. Ustedes ya saben, lo saben porque lo han visto en arquitectura de computadoras, que cuando uno programa, lo que uno escribe no es lo que la computadora entiende. ¿Sí? La computadora, ¿qué entiende? Código de máquina, un lenguaje especial llamado código de máquina. Ese código de máquina es diferente en cada computador, en cada microprocesador diferente. ¿Sí? Entonces, y más allá de que sea diferente en cada computadora, que lo cual ya es un desafío, es muy difícil, muy difícil que un ser humano lo pueda aprender a escribirlo y a leerlo. ¿Es imposible? No es imposible, pero es tremendamente difícil.
hacer un print requiere un chorizo así de instrucciones. ¿Sí? ¿Vieron Assembler Sí. Bueno, Assembler no es código de máquina. Assembler sabes como el código de máquina, pero que sea lindo de leer. Aquí decir lo que es código de máquina es un puro número. Ocurre que se hicieron sintaxis. Bueno, gracias a Chomsky, particularmente, y a Turing y a todos los viejos. Bueno, Chomsky está vivo, pero el único está vivo. Pero gracias a todos esos viejos, tenemos algo que se llama los lenguajes de programación. Gracias a que inventaron los traductores, ¿sí? Y Chomsky, que fue el que hizo lo más loco de todo, que es poder expresar un lenguaje con fórmulas matemáticas. Y con eso consiguió que lo odiaran tanto los matemáticos como los lingüistas. El asunto es que, gracias a eso, es que disponemos de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación nos permiten escribir programas en un lenguaje que sea más o menos fácil de entender y leer para un ser humano. Pero ese lenguaje no lo puede interpretar la computadora directamente. Entonces requerimos una etapa de traducción. Los lenguajes se clasifican todos en lenguajes compilados o interpretados. ¿Sí? Los lenguajes pueden ser compilados o interpretados. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Pensemos esto, si yo tengo dos personas, dos seres humanos que hablan lenguajes diferentes, que hablan idiomas y además lenguajes naturales, ¿no? Tengo uno que habla inglés, otro que habla chino. ¿Cómo hago para que se entiendan? Necesito un traductor. ¿Sí? Ahora el traductor, ¿cuándo trabaja? Un traductor, una persona que traduzca para dos. ¿Sí? Olvidémonos de la computadora, ¿sí? Solo persona. Un traductor, ¿cuándo trabaja el traductor? Cuando escucho a una persona y ahí se lo traduce a la otra. A ver, esa es una. Cuando las dos personas que hablan en idiomas diferentes quieren hablar al mismo tiempo, entre ellas en ese momento, necesitamos a alguien que traduzca. Este habla un idioma, este lo repite en el idioma que este otro entiende, y lo mismo. ¿Sí? Ahora, eso lo hacemos cuando tenemos dos personas que tienen que dialogar. Pero también hay otros traductores que traducen otras cosas. ¿Qué cosas necesitamos que estén traducidas? Por ejemplo, que originalmente estaba en un idioma y las queremos leer en castellano. Libros. Fuerte. Libros. Un libro. ¿Cuándo traduce el traductor un libro? Yo quiero leer un libro. Está en otro idioma. ¿Cuándo me traduce el traductor ese libro? El señor me traduce. Como le pagan. Claro, más vale. Pero en el momento que yo estoy leyendo, contrato al tipo para que me lea las oraciones en el idioma. No, ya viene así, digamos. Lo hace antes. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este libro seguramente haya miles de personas que lo quieran leer. No van a contratar un tipo cada uno de ellos para que se traduzca y que lo lea. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace en ese caso? Lo traduce antes, viene el traductor, primero, lo lee el libro y me escribe otro libro, capaz que sea, no sé, capaz que más largo, más corto, en el otro idioma, y me lo da a mí para que yo después lo agarre y lo lea. ¿Y por qué tiene sentido esto? Y porque, como les digo, este libro capaz que haya mucha gente que lo quiera leer, no lo vaya a traducir una vez por cada lector. Lo traduce una vez, lo escribe en otro lado, y de última después le saca fotocopias, pero el esfuerzo de traducirlo lo hace una vez. Entonces, ¿cómo le decimos a este señor? Traductor. ¿Cómo le decimos a este? Intérprete. Intérprete. El que traduce en tiempo real se llama intérprete. Los lenguajes de programación siguen esta misma lógica. Algunos utilizan un intérprete. ¿Qué es un intérprete? Alguien que, como nos pasaba con Python, un programa que agarra lo que yo escribí y lo traduce cada vez que ejecuto.
¿Sí? Yo digo, che, quiero ejecutar el programita que hice hoy, en la clase 2 de algoritmo. ¿Qué hace el intérprete? Agarra la primera línea, la ejecuta. Agarra la segunda línea, la ejecuta. Agarra la tercera, agarra la primera, la traduce al código de máquina, la ejecuta. Agarra la segunda, la traduce al código de máquina, la ejecuta. Agarra la tercera, la ejecuta, capaz que se clava, y en ese momento me dice, che, no, había un error en esta línea. Por ejemplo, interpretados, bueno, no importa, ejecuta línea a línea. Por ejemplo, Python es interpretado. Hasta ahora todos los que vienen a la facultad son interpretados, ¿sí? Smalltalk es interpretado, ¿sí? Aunque es un caso súper especial, pero lo que hemos visto, que vieron Haskell, no también interpretado. Hay otra forma de trabajar con un traductor, que en el caso particularmente en programación, hablamos no de traducción, sino de compilación. Compilación es una palabra que no usamos normalmente en nuestro idioma, pero viene a ser un sinónimo de recopilar. Porque ¿qué es lo que hace el compilador? ¿Sí? Mira todas las instrucciones que yo escribí, las traduce al lenguaje de máquina y las recopila. ¿A dónde las recopila? Crea un archivo nuevo donde va escribiéndola una abajo de la otra en el mismo orden que las programé yo. O sea, agarra. Yo escribí 10 líneas. ¿Qué hace el compilador? Agarra la primera, la traduce, pero en vez de ejecutarla, como hace el intérprete, la escribe en un archivo nuevo. Agarra la segunda, la vuelve a traducir al lenguaje de máquina y la va recopilando en este archivo. Este archivo se llama ejecutable. Ese archivo lo puedo copiar a la computadora del usuario, le hace doble clic y arranca. Y se ejecuta. Después hay características, cada forma de trabajo tiene ciertas características, tiene ventajas y desventajas. ¿Sí? Lenguajes compilados hay un montón, particularmente un lenguaje que se llama C, otro que se llama C++, Pascal, hay un montón de lenguajes también compilados. No quiero hacérselas largas, no les quiero hablar de cosas viejas. Antiguamente había una discusión muy grande entre que estos programas eran mucho más rápidos que estos. ¿Por qué? Porque esto cada vez que lo ejecuto tengo que tomarme el tiempo de traducir cada vez. Apagué el programa, lo arranco de vuelta, otra vez traducirlo. Computadoras lentas, hace 30 años atrás, esto era súper lento. Entonces era mala palabra hablar de un lenguaje interpretado. Hoy por hoy, con las computadoras que hay, no se nota esa diferencia. Ah, che, el lenguaje interpretado, el más importante de todos hoy. JavaScript. ¿Sí? Hoy el más importante de todos. No el mejor técnicamente, pero el que más tienen que estudiar. ¿Sí? Como en esta carrera no se enseña, tienen que estudiar por supuesto. Pero es el más importante de todo hoy. Claro. Ahora, ¿qué pasa con Java? Los lenguajes compilados, por definición, son más rápidos en ejecución, siempre. ¿Sí? Es por definición, por esta idea de, che, no es lo mismo traducir una vez que traducirlo cada vez que lo voy a leer, obvio. Pero tiene una gran desventaja la idea de compilar. Este ejecutable va a funcionar en un solo sistema operativo. ¿Por qué? Porque cada sistema operativo tiene conjuntos de instrucciones nuevas o diferentes. Entonces, si yo digo, che, me morfé varios años estudiando Java, o el C++. Hago un programa en C++ que creo que está bueno para venderlo, ofrecerlo a muchos usuarios, a mucha gente. ¿Sí? Al compilar, ¿sí? La etapa de compilación, me genera un ejecutable para el sistema operativo que estoy usando ese día. Ese ejecutable no se lo puedo dar a nadie más. O sea, solo a usuarios que tengan exactamente ese sistema operativo.
Ustedes no lo escucharon en la vida. Pero hoy usamos todos sistemas operativos de 64 bits. Cuando teníamos sistemas operativos de 32 bits, aún el mismo sistema operativo no funcionaban los ejecutables. Teníamos Windows de 32 bits, Windows de 64. Los ejecutables funcionaban en uno y en el otro. Si yo digo, che, bueno, quiero que mi programa funcione en varios sistemas operativos, ¿qué tenía que hacer con esta estrategia? Conseguirme una computadora por cada sistema operativo que yo quería. Conseguirme el traductor de Java o de C++, o de, bueno, Java no, perdón, de C++, por ejemplo, Pascal, el traductor de ese lenguaje a cada uno de los sistemas operativos diferentes, que antiguamente los compiladores se pagaban y eran bastante caros. O sea, encima tenía que comprarme el compilador de C++ para este sistema operativo, el compilador de C++ para este otro, para este otro. Combinarlos cada vez, por eso necesitaba una computadora con cada sistema operativo instalado, y recién ahí me conseguía el programa que podía distribuir a otros sistemas operativos. ¿Se podía hacer? Sí, se podía hacer. ¿Se hacía? Sí, claro que se hacía. Porque si esto lo hago para ganar plata, y sí o sí siempre va a ser más barato comprar una computadora más, ¿sí? Si es que sé que lo voy a poder vender para el sistema operativo. Pero esto es un laburo, es un laburazo. Y encima, ¿cuál es el problema que tengo ahí? Que nacen sistemas operativos cada tanto. Me sale una versión nueva del sistema operativo que yo uso, tengo que conseguir otra computadora, otro compilador, ponerme a compilarlo, y capaz que justo hay alguna diferencia y no me compila más. Y se hace, ¿eh? Cuando yo trabajaba, programábamos en C++. La empresa quería que el producto funcionara en todos los sistemas operativos existentes. ¿Sí? Eso requería un equipo completo para computadoras de escritorio, otro equipo completo para iPhone, otro equipo para Android. Pero en ese, estoy hablando hace 10 años atrás, otro equipo para Symbian, que era un sistema operativo que se usaba muchísimo en esa época, cuando existían los celulares Nokia. Otro equipo para los celulares chiquititos, celulares de poco hardware. Pero poco hardware era 2 megas, 3 megas, y tenían que hacer otros programas. Otro equipo para celulares con Windows, que en esa época existían. ¿Sí? Un sistema operativo que se llamaba Windows Mobile, después salió otro que se llamó Windows Phone. Otro equipo para que 100 empleados para hacer un programa solo. ¿Sí? Y el equipo de escritorio, que era el que yo integraba, teníamos que tener computadoras con Windows para compilar para Windows, Macs para compilar para Mac. ¿Sí? Y de Canuto, además lo compilamos para Linux. ¿Sí? Solo que ese no se ofrecía, lo usaban los administradores de la red. Pero se lo compilamos para Linux y entonces los administradores de los servidores lo usaban ese. Pero requería, en serio, era así, che, sacamos una versión nueva y poner las computadoras a compilar en cada sistema operativo. Y obviamente te pasás el sistema operativo, una instrucción que te anda distinto y a programar una versión nueva. Java, cuando nace, dice, bueno, no, entonces el pelote no lo vamos a hacer. Quienes inventaron Java dijeron, queremos que Java sea totalmente multiplataforma. Entonces, ¿qué hizo Java? Dice, che, necesitamos que sea compilado por esta cuestión de velocidad, porque los interpretados puros, digo, 25 años atrás, eran lentos. Entonces, Java planteó una traducción en 2 etapas, que es la que estaba dibujada cuando llegamos al pizarrón. ¿Sí? Cuando llegamos, vieron que el pizarrón estaba con un dibujo, era de esta materia, pero de anoche. Lo que planteó Java, que no inventó Java encima, se lo copió a otro lenguaje que se llamaba COBOL. Planteó esto. El programador viene y escribe algo que se llama código fuente. Entonces le pasa un compilador. ¿Vale? Compilador. El compilador viene, es un programita. Es un programa que se llama, miren, se llama así, Java C. ¿Sí? Por la C de compilador.
Este programita lo que hace es, bueno, traduce todo lo que nosotros estuvimos programando, lo traduce en un archivo compilado, en un programa compilado. Pero este programa no es realmente ejecutable para ninguna computadora real. O sea, no es un ejecutable, no es un punto .exe que corra en Windows y funcione. O un ejecutable, un binario que lo corra en Linux y Android o en Mac o lo que sea. Sino que es un código de una máquina llamada virtual. ¿Qué es esa máquina virtual? Es básicamente una definición de un conjunto de instrucciones más o menos común a todos los sistemas operativos de la época, pero que no es estrictamente binario ejecutable, sino que es un código que vamos a llamarlo intermedio. Es muy parecido a un ejecutable, ¿sí? Pero como les digo, no para el conjunto de instrucciones del Windows de hoy, o del Linux de hoy, o del Mac, o del fuera, del Mac OS, o lo que fuera, sino una definición independiente de esos tres. Ahora, este conjunto de instrucciones es bastante parecido al que realmente existe en las computadoras reales. Este código de la máquina virtual lo vamos a poder llevar a la computadora del usuario. En la computadora del usuario, cuando lo quiera ejecutar, ¿qué pasa? Esto no es código ejecutable real. Ahí el usuario va a necesitar un intérprete. ¿Sí? Esto es un compilador. Acá va a necesitar un intérprete. Este intérprete es un programita que se llama Java. El usuario va a tener que tener instalado. Este intérprete lo que hace es traducir de este código de máquina virtual al código real de la computadora en la que esté trabajando. Esta traducción sí es bastante rápida, porque si bien tiene que interpretarlo cada vez que ejecutamos, esta traducción es bastante rápida porque este lenguaje es bastante parecido al que la computadora interpreta. Y acá, si bien técnicamente lo estoy expresando mal, no es ejecutable del microprocesador directamente, sino ejecutable del sistema operativo. El sistema operativo atiende instrucciones y las ejecuta. ¿Sí? No. El sistema operativo es el que, ya lo vieron en la materia de sistemas operativos, ¿sí? El que hace ¿A qué hace el sistema operativo? ¿Sí? La abstracción del hardware, cosa que los programas no tengan que pelear con el hardware directamente, ¿no? Los programas ya no ejecutan a las instrucciones directas del microprocesador, sino que le dicen al sistema operativo, che, ejecutame un print, y él lo traduce. Pero eso no nos afecta. El tema es que esto es así, es un código que puedo ejecutar en un sistema operativo. ¿En cuál? En el que el usuario haga la traducción. O sea que, si yo soy programador Java, yo vengo, en mi computadora, en mi sistema operativo, en lo que tenga, compilo. Lo que genero acá es independiente de cualquier sistema operativo. Se lo doy al usuario. No importa qué es lo que esté corriendo el usuario, él se tiene que conseguir un traductor del código intermedio, de la máquina virtual, a la computadora que estoy usando él. ¿Sí? Piense que es lo mismo que pasa con un libro. Un escritor escribe un libro en el idioma que sabe. Y después, bueno, si el libro se vende mucho, se traducirá a un montón de idiomas a tanto lenguaje como el usuario, como los lectores quieran leer. Bueno, se traducirá a un montón de idiomas, porque el autor escribe el libro en el idioma que más sabe. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué ganamos con esto? Esta interpretación, a pesar de ser interpretación, no es lenta. Ya no es lenta. Hace algunos años atrás uno podría decir, sí, Java es medio lento. Oye, ya eso no afecta. La ventaja principal es que el programador, esto ocurre
computadora del programador. Todo esto en la computadora del usuario. ¿Qué ganamos con esto? El programador compila una sola vez y reparte esto a cada usuario. Cada usuario se instala su intérprete. ¿Sí? Cuando ustedes ponen y lo buscan en internet, che, quiero un intérprete de Java para el sistema operativo este que te apareció ahora. Va a existir. Alguien lo va a programar. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto sí pasa, y pasa muchísimo. Aparece un sistema operativo nuevo. O aparece una versión nueva de algún sistema operativo que ya existe. El programador no le importa. El programador se puede haber jubilado, se puede haber muerto. No importa que se haya muerto. ¿Sí? Tenemos el traductor del código de máquina al sistema operativo nuevo. Ya está, ya el programa sigue funcionando en el sistema operativo nuevo que está acá. Entonces, ¿a quién se le ocurrirá? No importa. Les iba a decir una mentira. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que decimos, me quiero inventar un sistema operativo nuevo. Me quiero porque tengo ganas de programar un sistema operativo nuevo. ¿Sí? ¿Qué va a orientar? ¿Qué va a determinar el éxito o el fracaso de mi sistema operativo nuevo? Que se pueden ejecutar programas. ¿Sí? Yo me invento un celular nuevo, me fabrico el sistema operativo nuevo para ese celular. No corre WhatsApp, nadie va a querer comprar un celular con ese coso. ¿Sí? Por eso se murió Windows Phone. Porque no corre WhatsApp. ¿En serio? ¿Fuera de joda? Bueno. Y de verdad, sí, después sí, al tiempo hay un poquito WhatsApp. Pero de verdad. Y la que estaban gratis delante. IBM, la empresa más grande de informática del mundo, dejó de fabricar sistemas operativos para computadoras por ese problema. ¿Sí? IBM tenía un sistema operativo que era muy bueno técnicamente, década del 90. Pero no tenía programas, no tenía Office. ¿Y quién va a comprar una computadora que no tiene Office? ¿Sí? Ahora, me invento un sistema operativo nuevo. Me tomo el trabajo de programar el intérprete de Java. Para este sistema operativo nuevo, o sea, programé el sistema operativo, me tomo el trabajo de programar este traductor del código de máquina virtual al sistema operativo nuevo y ya está. Todo programa Java que exista del mundo me funciona acá. ¿Sí? Por eso Android, por ejemplo, funciona con Java. Porque cualquier programador, lo único que tiene que aprender, ustedes mismos, quiero programar una aplicación nativa para Android. Lo único que tienen que aprender es cómo es la librería para dibujar cositas en el Android, nada más. Pero el lenguaje sigue siendo el mismo. ¿Sí? El robotito que les mostré recién, el Lego Mindstorm. ¿Por qué eligieron Java? Y porque dicen, Lego, la empresa Lego, fabricó el robot y fabricó el traductor de Java a lo que interpreta el robotito. Y ya está. Todo programador Java del mundo ya lo puede empezar a usar. Ahora, si decís, no, para programar en este robotito tenés que aprender un lenguaje de programación nuevo, y bueno, ya es otro esfuerzo, ya no va a haber tantos interesados, ya no va a haber tanta gente que lo va a usar. Entonces, esta estrategia nos permite, primero, programar una vez, compilar una vez y olvidarnos. Y ejecutarlo en cualquier sistema operativo que exista, mientras alguien haya programado este intérprete. O sea, eso es importantísimo. Segundo, surge el sistema operativo nuevo, no importa, sigue el programa funcionando. ¿Sí? Esta forma de trabajar realmente funcionó bien. Como les digo, se las copiaron a COBOL. ¿Sí? La diferencia con COBOL es que esto sale $10.000 más la versión más barata. ¿Sí? Pero salvo por eso, hizo Java, esto lo pone gratis. ¿Sí? Y con eso consigue que cualquier programador programa para cualquier computador. El competidor directo de Java es .NET. ¿Sí? Que tiene varios lenguajes, pero el más importante de eso es C#. Bueno, .NET nació un par de años después de Java, ¿sí? Y tomaron la misma estructura. La diferencia con .NET es que
el intérprete en los sistemas operativos Windows ya viene preinstalado, entonces no nos damos cuenta, nos parece que es ejecutable, pero en realidad está el intérprete, solo que ya está instalado. Ahora, yo hice un programa en .NET y lo quiero ejecutar en Linux, instalo el intérprete, decís, ya, por Linux y anda, no engaña. Quiero ejecutarlo en Mac, lo mismo. ¿Sí? ¿Y a qué nos lleva esto? ¿A qué nos lleva esto inevitablemente? ¿Y cómo hago entonces para ponerme en Java? En la computadora del programador tengo que instalar el compilador. En la computadora del usuario tengo que instalar el intérprete. ¿Sí? ¿Cómo instalo eso? ¿De dónde bajo eso? ¿O cómo hago? Tenemos dos cosas que considerar. El programador va a requerir instalar algo que se llama JDK. El JDK es un conjunto de herramientas que incluyen, obviamente, el compilador. Sí o sí. Y también incluye una biblioteca de clases. Tiene muchísimas clases ya programadas. El lenguaje en sí no tiene nada. Es más, el lenguaje Java no tiene ni siquiera una instrucción print. No la tiene. Che, quiero hacer un print. Bueno, acá en la biblioteca de clases vas a encontrar una clase que tiene un método que se llama print. Pero está acá adentro. El lenguaje tiene, como sí, propiamente el lenguaje tiene if, for, class para programar una clase, los métodos, ¿sí? Y no mucho más, ¿sí? Toda la funcionalidad principal la vamos a tener en esta biblioteca de clases. Y después hay un montón de otras herramientas, ¿sí? Muchas otras, ¿sí? Hay una herramienta llamada depurador. ¿Alguna vez con Python ejecutaron línea a línea? Bueno, el depurador nos permite hacer eso. Hay una herramienta que se llama documentador. Bueno, hay un montón. No importa, empaquetador. Hay un montón. Ahora, ¿cuál es la...? Y hay una que va a ser mucho más importante todavía, que es el intérprete. ¿Qué cosas va a haber en el JDK? Lo que más me interesa es el compilador de la biblioteca de clases. Ahora, y todo esto que lo trae. Yo ejecuto, hago un programa y al menos una vez lo voy a ejecutar. Hago un programa, lo tengo que ejecutar una vez. Entonces también el programador necesita un intérprete para poder correr lo que hizo una vez. El usuario no le calienta todo este quilombo, porque el usuario no se va a poner a programar. ¿Qué necesita el usuario? El intérprete. Pero también necesita la biblioteca de clases con las clases que el programa va a usar. Esto está empaquetado en algo que se llama el JRE. Esto es por entorno de ejecución, ¿sí? Runtime Environment. Y esto es por kit de desarrollo, ¿sí? Development Kit. Entonces, ¿qué va a pasar? El programador tiene que instalarse esto. Y el usuario tiene que instalarse esto. Primera tarea del curso, primera tarea de la materia, ir a instalar eso en su casa. ¿De dónde vamos a bajar? ¿De dónde vamos a bajar esto? Bueno, acá van a los podría hacer sufrir, pero no renieguen. Van a entrar a una página que se llama así, azul.com. ¿Sí? De ahí lo bajan. La explicación es muy larga, me gusta. Azul.com. Lo bajan de ahí. ¿Sí? No, el asunto es este. Desde hace algunos años ya no existe una empresa que fabrique Java. ¿Sí? Toda la especificación del lenguaje y de las cosas que tiene que hacer
este compilador están abiertas, están disponibles para que cualquiera sepa. Entonces, cualquier persona, si tiene ganas, se puede fabricar el compilador de Java. ¿Sí? Y a causa de eso hay muchos. Hoy tenemos muchas implementaciones de Java entre las que podemos elegir. Una implementación es la de Oracle, que es la empresa que finalmente compró Java hoy, por ahí la dueña de Java. Pero hay otras, ¿sí? Hay una que es totalmente open source, ¿sí? O sea, hay un organismo, una fundación de código abierto que también fabricó su propia versión de Java, ¿sí? Esa versión es completamente gratis, libre de usar y es la más fácil de todas, pero no le hacen instalador, ¿sí? Esta gente de Azure.com agarra la versión abierta, la versión completamente libre de Java, se llama OpenJDK, y le fabrica el instalador. Entonces bajen de ahí el instalador y listo. Es muy fácil de entrar, buscan JDK, les pide el sistema operativo que tienen y listo. Y las versiones. Con el tema de las versiones es un asunto interesante. Cuando hablamos de Java, en realidad tenemos algo que le llaman ediciones de Java, que no los quiero aburrir. Básicamente esto es así. Hay una edición que se llama Java SE, por Standard Edition. Esta es el Java que sirve para hacer programas. ¿Sí? Y ustedes dirán, y sí, más vale, ¿qué carajo estoy haciendo en esta materia si no es para ese programa? ¿Sí? Bueno, hay otra edición que se llama Java EE por Enterprise Edition. ¿Para qué sirve esta Enterprise Edition? Para hacer algo que sirve para aplicaciones distribuidas. Es decir, para software que no corra en una única computadora, sino que esté dividido en varios servidores que se comuniquen entre sí, que es lo que haríamos casi siempre si hacemos un sitio web. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener que usar esta Enterprise Edition. El lenguaje es el mismo, solo que esto tiene mucha más librería. ¿Sí? Y después existía algo que se llamaba JME, por Micro Edition. Esta existía para hardware reducido. ¿Sí? O sea, para, por ejemplo, el celeo que les mostraba, o para cuando existían los celulares sin sistema operativo, ¿sí? O para cosas muy reducidas. Esta no existe más, porque en realidad se diversificó en distintas versiones para distintos equipos. ¿Sí? O sea que esta no van a usar más. Tenemos una cuestión acá. Esta Enterprise Edition ahora se llama Jakarta E. Ya no se llama más Java E, sino que ahora se llama Jakarta E. ¿Sí? Por cuestiones de quilombos de abogados. ¿Sí? ¿Les interesa a ustedes? No les interesa, pero es importante que sepan que eso es esto. Entonces, cuando en internet vean curso de Jakarta E, es lo mismo. ¿Sí? Y luego, bueno, esto se los digo, no hace falta que lo escriba, las versiones de Java. Java desde hace algunos años tiene una política de numeración que es números correlativos, pero números enteros. ¿Sí? Números enteros correlativos. Cada más o menos 6 meses sale una versión nueva.
Pero esas versiones, al salir cada 6 meses, no tienen tantos cambios. En 6 meses no aparecen tantas cosas nuevas en el lenguaje. Entonces, cada tanto, una versión se llama versión de soporte extendido. Esa versión va a tener soporte, o sea, nuevas correcciones, revisiones de seguridad, nuevas versiones, por mucho tiempo, por muchos años. Las que no son de soporte extendido duran 6 meses, 9 meses y no le sacan más correcciones. Entonces, las versiones de soporte extendido que hay hoy son la 8, la 11 y la 17. Nosotros no deberíamos programar nunca en versiones distintas de esas. Las intermedias no corren más. La 16 ya no existe más directamente. No le van a sacar más correcciones, no salen updates, nada. La idea es que entre estas hay muchas novedades, muchos cambios nuevos, y acá también un montón de cambios nuevos, ¿sí? Las intermedias las vamos a usar para aprender, para ir aprendiendo las variantes o las cosas que van inventando. Pero nosotros a la hora de programar, en la vida real deberíamos solo usar alguna de estas. ¿Por qué estas quedaron? Bueno, esta quedó porque es la que se usó por muchísimo tiempo, ¿sí? Entre la versión 8 y la versión 9 pasaron un montón de años, ¿sí? Entonces, gran parte de los programas hechos en Java que funcionan están programados con esta versión, ¿sí? Después la 11 fue la primera con esta lógica del soporte extendido, y la 17 salió hace muy poquito. La 17 tiene menos de un año, entonces la 11 todavía se la sigue usando. Ustedes obviamente van a usar la última, ¿sí? Y no piensen más, pero es importante que sepan la numeración porque es un despelote ver esos números, ¿sí? Y uno medio que se pierde. Entonces, ¿qué van a bajarse ustedes para esta materia? Van a ser programadores, necesitan JDK. En esta materia no vamos a hacer sitios web ni nada raro, vamos a hacer programas que corran en una computadora sola. Por lo tanto, necesitan esto, ¿sí? Y como son todos desarrollos nuevos, necesitamos esta versión. Entonces, segunda tarea de la materia, bajarse el JDK de Java estándar, versión 17. Y con eso vamos a poder empezar a programar. No tengo cañón todavía, así que vamos a hacer un recreo ahora. Voy a ver si me consigo un cañón prestado. Así ya empezamos a programar algo. Ya les empiezo a mostrar algo del lenguaje y ya compilamos. Vamos a ir viendo algo del lenguaje, así ya podemos escribir algún programita. Y bueno, mañana ya practicamos. Ustedes hoy traten de en sus casas instalar el IntelliJ. JDK e IntelliJ. Cosas raras, no raras, pero cosas de este lenguaje en particular que no han visto nunca en la carrera. En este lenguaje, lo que nosotros programamos se escribe en archivos que llevan la extensión .java. ¿Sí? Recuerdan, en Python eran la extensión .py, en Haskell eran los HS y así. En este caso, los archivos van a llamarse .java. Este lenguaje es totalmente orientado a objetos. Por lo tanto, solamente escribimos clases, ¿sí? No hay forma de tener código suelto acá. ¿Se acuerdan? En Python nosotros poníamos código suelto y se ejecutaba. Después dividíamos funciones y agrupábamos funciones en módulos, ¿sí? Bueno, acá solamente podemos hacer clases, ¿sí? En Moto, por ejemplo, solamente hacemos clases, ¿sí? Excepto cuando queremos ejecutar desde el intérprete, ¿sí? Desde, ¿cómo se llamaba el intérprete de la ventanita Word? No, ya sé, pero dentro del paro la ventanita donde ejecutábamos. Playground. El playground, ¿sí? Pero después, digamos, era todo parte de una clase. Si no lo practicaron, pero si querían hacer un programa en Faro, tenían que hacer una clase que tenga un método y que eso era lo que se ejecutaba. Acá pasa lo mismo. Solo vamos a escribir clases. Y con esta particularidad. Cada clase va en un archivo por separado. O sea, hice el análisis, ¿sí? Hice el diseño y digo, bueno, yo quiero tener una clase
persona. No sé, y una clase, no sé, cliente que herede de persona. Y quiero una clase ventana de carga, no sé. Bueno, voy a tener que programar 3 clases. Cada una de esas 3 en un archivo por su cuenta. O sea, voy a tener que escribir un archivo persona.java, que adentro programo la clase persona. Otro archivo cliente.java, donde programo solamente la clase cliente. Y así, por cada clase va un archivo de código. Y ese archivo tiene que coincidir incluyendo las mayúsculas. O sea, si yo digo, como hacen en diseño, que las clases empiecen con mayúscula, que las clases se escriban con mayúscula, perdón, con minúscula, pero la inicial mayúscula, y si cada palabra, si un nombre tiene varias palabras, mayúscula en cada palabra, ¿hacen así en diseño cuando diseñan? Bueno, en Java esa es la misma política que se sigue. La dificultad acá radica en que el nombre del archivo también tiene que estar exactamente así. Toda minúscula, mayúscula en cada inicial. Si el archivo tiene un nombre distinto o tiene una minúscula distinta, no compila directamente. El compilador dice que este archivo no puede contener esta clase. Ahora, el tema es, si yo no programo clases, ¿dónde programo el main? ¿Dónde programo el programa principal? Voy a tener que crear una clase solo para el inicio del programa. Y esa clase tiene que tener un método especial que se va a llamar main. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en Python también normalmente hacíamos una función que se llamaba principal o se llamaba main? ¿Sí? Y que después la arrancábamos, ¿sí? El programa consistía solamente en llamar al principal o llamar al main, ¿sí? Y que algunos le ponían test y nos cansábamos de bajarle puntos por ponerle test a la función principal, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo le bajamos puntos? Acá se tiene que llamar main obligatoriamente. Entonces, ¿cómo es la sintaxis de Java? Vamos a agarrarla practicando, porque estudiar la teórica es súper aburrida. La cosa es así. Quiero hacer un programa. ¿Sí? Entonces, quiero hacer un programa. En Java. El punto de entrada es el método main. Pero si es un método, necesito una clase. ¿Sí? ¿Por qué? Y bueno, existen métodos que no pertenecen a una clase. ¿Sí? Acá iría el emoji ese que tiene los ojitos así medio. Acá viene contento todavía. O sea, tengo que programar una clase para hacer quiero hacer un hola mundo. Hay que programar una clase. Y la clase tiene que tener un método. Sí. La sintaxis. Bueno, entonces tengo que crear un archivo con el nombre de la clase. Nombre de la clase. ¿Sí? ¿Cómo es esto? En Java, la sintaxis en Java es esta. Si quiero hacer una clase, tengo en Java algo que se llama un bloque. Un bloque es un conjunto de instrucciones, parecido a Motor, ¿no? Pero un bloque es un conjunto de instrucciones delimitado para funcionar como una unidad. En el caso de Java, los bloques se los delimita mediante un par de llaves. Entonces, yo quiero programar una clase, tengo que escribir la palabra class, para decir acá empieza una clase, y la clase arranca de acá hasta acá. Todo esto va a tener que estar dentro de un archivo cuyo nombre coincida, o sea, será extensión .java, y el nombre del archivo tiene que coincidir con el nombre de la clase. No le puse el nombre de la clase todavía.
¿Dónde le pongo el nombre a la clase? Acá va el nombre, después de la palabra clase. ¿Qué nombre le voy a poner acá? Podría poner, claro, ¿qué nombre le pongo al archivo? El nombre de clase. Como normalmente, esto por una cuestión de diseño, normalmente la clase que contiene al método main no tiene ninguna otra cosa. Entonces yo podría llamarle algo así. Class programa. Llave. Las clases llevan adelante un modificador de acceso. Acá va un modificador de acceso. Modificador de acceso es una palabra que indica si el bloque este es público o privado. Si es público, se lo puede usar desde afuera. ¿De afuera de qué? De afuera de este archivo. Si es privado, no lo ve nadie desde fuera de este archivo. Por ahora no nos interesa todavía eso hasta que nos metamos con clases. Bueno, ustedes ya saben, una clase tiene miembros privados y miembros públicos. También se usa para eso, un atributo, un método, si ponemos privado o público. En el caso de las clases, la regla de Java es esta. La clase debe ser pública. Por lo tanto, este class programa tiene que llevar la palabra public. ¿Por qué hace falta esto? Y acá me adelanto un mes de clase, pero no importa. ¿Por qué yo podría tener en este archivo más de una clase? Pero esas van a ser privadas, solo se las va a usar internamente desde acá. ¿Sí? O sea, la regla es, cada archivo de código fuente puede tener una clase pública. Y el nombre de esa clase pública es la que da el nombre del archivo. En la práctica ponemos una clase por cada archivo y listo. Ahora, si hago esto, entonces, esto lo voy a escribir en un archivo que se va a llamar programa.java. Luego, ¿cómo se programa un método? ¿Sí? Este es el bloque clase. O sea, esto es una clase. ¿Cómo se programa un método? Dentro de estas llaves nosotros vamos a incluir todo lo que la clase tenga que llevar. Ustedes lo saben de diseño esto, ¿qué? O no, lo saben de paradigmas, ¿qué va dentro de una clase? Atributos, métodos, ¿sí? Y en el caso particular de Java y de Smalltalk, un método que se llama constructor. En Smalltalk se llamaba el initialize. ¿Sí? Bueno, todo eso va a estar todo escrito en un archivo de código fuente, todo uno bajo el otro. ¿Se acuerdan que en Smalltalk había que escribir todo por separado? ¿Sí? Bueno, acá va todo junto, uno bajo el otro. Entonces, en este caso quiero una clase que tenga método main solamente. No importa, los métodos. ¿Cómo se escriben los métodos? Llevan modificador de acceso. Acá sí el modificador puede ser público o privado. Luego lleva nombre del método y después del nombre del método, parecido a Python, paréntesis para declarar los parámetros. Hay una película de terror esto. Están todas las gotas y van a ver por ese sangre. Una compañera, no importa, una compañera un día quiso dar clase con pantalón blanco y me pidió a mí que le enseñe la figura. Pero nunca más en la vida lo pude usar. Pero me cuenta que hizo muchos intentos y no. Llegó hasta con la idea de decir, bueno, que iba a abordar una florcita en cada mancha. Luego, el método lleva también otro par de llaves para delimitar el código que forma el método. ¿Se acuerdan que en Python para delimitar teníamos que poner los tabuladores? ¿Sí? Y cuando corríamos la tabulación, ahí terminaba el bloque. Bueno, acá la tabulación no importa, lo único que importa son las llaves. Es más, no importa nada. Yo podría escribir todo en una sola línea, sin retornos de carro, sin enter, y compila solo viendo las llaves. Las llaves marcan dónde empieza o termina cada cosa. De la misma forma, no sé, un if con un else.
Pongo if, llave, y el bloque verdadero. Else, otra llave, y el bloque falso. Acá las llaves son las que más nos van bueno, las que determinan todo acá, ¿no? Dentro de esto van las instrucciones. Y esto que está acá, esto es un método. Si yo quiero hacer un programita, digo, bueno, tengo que hacer un método que se llame main. Este método va a ser así. Main, paréntesis para los parámetros y llaves para delimitar el bloque. En este caso el bloque del main. Main requiere un modificador indicando que es público. Public porque el intérprete lo va a llamar. Para poder verlo, el intérprete está en otra clase, no es en esta clase. El programa que ejecuta necesita que el main sea público. Y por una cuestión que por ahora, créanme, ya se las voy a enseñar más adelante, además requiere un modificador llamado static. ¿Vieron static en análisis de sistemas? ¿Miembros de clase se llaman? No todavía. Bueno, ya lo vamos a ver. Bueno, capaz que lo nombró. Bueno, con static creamos lo que se llama un método de clase, un miembro de clase. Y ya está. Acá adentro ya puedo empezar a programar lo que yo tenga ganas. Acá van los paréntesis con los parámetros. Los parámetros del método main siempre van iguales, se escriben así. String, corchetes, args. Ya lo vamos a ver, pero esto define una variable, args viene a ser el nombre del parámetro formal, los corchetes para indicar que es un vector, y string para indicar que es de tipo string, de tipo cadena. ¿Sí? Esto ustedes jamás en la vida lo van a calentar. ¿Por qué? ¿Cuáles son los parámetros del main? ¿Y qué parámetros si yo no llamo al método este? ¿Quién llama al método main? El intérprete cuando arranca la ejecución. Entonces estos parámetros yo no se los voy a pasar nunca, nunca me van a calentar. Ustedes deberían preguntarse, ¿y cómo se llenan esos parámetros? Porque para algo están. Bueno, si yo llamo al programa desde una línea de comandos, le puedo pasar a continuación palabras. Esas palabras automáticamente van a llenar este vector, separando por espacios. ¿Se acuerdan en el práctico de sistemas operativos? Cuando hacían comandos, cuando les enseñaban los comandos de Linux, que ustedes ponen nombre de comando y a continuación le ponen parámetros. Sí. Esos parámetros se cargan automáticamente en este vector. ¿Sí? Para eso está este vector. No lo vamos a usar en la materia, pero tiene que estar porque si no el compilador no compila. Dice, ese no es el método que necesito. Acá adentro ya puedo empezar a programar lo que yo tenga ganas. Por ejemplo, quiero hacer un print. ¿Sí? Quiero hacer un print. Yo les dije, Java no tiene una instrucción para hacer print. Tiene un método que es parte de una clase. Entonces, si yo quiero hacer un print, voy a ejecutar así. Voy a decir system.out. Ese out es un objeto, es una instancia. ¿Una instancia de qué cosa? De un objeto que representa la pantalla negra de una línea de comandos, esa pantalla, como la que usamos en Python. ¿Sí? Y esta clase, este objeto out, tiene un método llamado print. Y tiene otro que se llama println. ¿Por qué? Este println imprime y baja una línea. El print solo imprime y deja el cursor ahí para que yo haga otro print en la misma línea. ¿Se acuerdan como en Python que teníamos que andar poniendo el barra end, bueno. Acá tenemos dos métodos. Uno que imprime y deja el cursor ahí y otro que imprime y baja. Y luego, acá sí nos lo va a sorprender igual que Python. Un parámetro con el texto que queremos. Y los textos, como ven, se delimitan con comillas dobles. Solo dobles. ¿Sí? Y finalmente, algo que no han vivido todavía, es que las instrucciones, o sea, no esto que es una cabecera de un bloque, o esto que es una cabecera de otro bloque, las instrucciones que hacen algo realmente, o sea, creo una variable, pongo un contador, hago un cálculo y llamo un método, esas requieren un punto y coma al final. ¿Sí?
Pero, ¿quiénes requieren punto y coma al final? Las líneas que hacen declaración de variables, operaciones de asignación, por ejemplo, y llamadas a métodos. Solo esas tres llevan punto y coma. No se vuelvan locos, eso lo vamos a ir aprendiendo con el tiempo, pero es bastante fácil, básicamente. Profe, ¿llamada qué dijo? Llamadas a métodos. Ahora, yo programo todo esto y ya tengo un programa que tiene un punto de entrada y que tiene una instrucción adentro. Quiero ejecutarlo. Lo mínimo que voy a hacer es ejecutarlo. ¿Qué tengo que hacer? Abro una línea de comandos. ¿Sí? Esto es una línea. Línea de comandos. La que tenga el sistema operativo, ¿sí? Estoy en un Windows, abro el CMD o el PowerShell. Estoy en un Linux, abro el Bash. ¿Sí? Cualquier línea de comandos yo puedo tirar comandos. ¿Y qué voy a hacer acá? Llamo a este programa que se llama JavaC. JavaC y le digo, compilame el programa .java. El compilador abre el archivo, lo lee todo, se fija que no haya errores, que no esté mal escrito. Si está mal escrito, y más me tiene un error, me dice que tal línea tiene un error. Y si está bien escrito, ¿sí? Si está bien escrito, no dice nada, pero crea un archivo llamado programa.class. Ese punto class es el código intermedio, el que yo llevo a la computadora del cliente para que ejecute. Si el programa.class está bien escrito, entonces después puedo llamar al intérprete y decirle Java programa. Estoy diciendo, a ver, intérprete de Java, ejecutame la clase llamada programa. Si la clase programa tiene un método main, arranca la ejecución. Y si esta clase no tiene método main, me va a tener un error, me va a decir no hay main acá. ¿Sí? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué ocurre ahí? Se ejecuta. Entonces me va a aparecer a continuación, esta es la línea de comando, ¿no? A continuación va a ejecutar y me va a imprimir en la pantalla así, hola mundo. Y termina y me deja nuevamente la línea de comandos esperando el próximo comando. ¿Sí? Y en este punto, ahora sí quedamos con la carita sonriente con la lengüita fuera. Y también la clase hermano. ¿Ya quién levantó la mano? Hay que estar parado en el directorio de... Claro, tenemos que haber hecho CD hasta donde esté la carta. Sí. Sí. Cuando uno le dice un método, ¿no tiene que ponerle además el tipo de datos que va a devolver? Ah, sí, me olvidé. Pablo, me olvidé. Oh, pero mirá. Acá falta. Me olvidé. El tipo de retorno. Bueno, si sacaron fotos, bueno, hay que sacar la vuelta. Entonces acá va. Voy. ¿Qué va a ir ahí? El tipo de datos que retorna. ¿Sí? Por cada tipo de datos tenemos un nombre. ¿Sí? Tenemos un nombre int, un nombre float, un nombre string. Si un método no retorna nada, se lo marca como void. Sí. Mañana vamos a ver tipos de datos y operadores, y ahí va a saltar todo esto. ¿Sí? Bueno, gente, mañana no sé qué aula tenemos para mañana, pero nos encontremos en la puerta de este edificio directamente. Listo. Y ahí vemos a dónde